he interpretado esto como significando que cada individuo tiene una capacidad de rispa individual. ¿Qué es rispa? Recordemos, traduce vidia. ¿Y qué es vidia? Aquello que es negado por avidia. Avidia es un primativo con vidia. Rispa es la capacidad cognitiva que nos transmite la verdadera condición de nosotros mismos y de todo el universo. Y avidia es ignorancia de esto y percepción además distorsionada de esto encima. Entonces, rispa es esa capacidad cognitiva que nos da la verdadera condición de nosotros mismos y todo el universo, más allá de todo concepto, más allá de todo dualismo. Entonces, el Tertullian Ranjunlogic, que fue el tercer Karmapa, aclara muy, en términos prístinos, en términos muy claros más bien, que la base universal, lo que ya llamamos la base, solo puede ser descubierta individualmente desde una corriente de conciencia individual. Este es uno de los sentidos del Soso Rinpoche Yeshe, que si yo me realizo, no se realizan los demás. Y para yo realizarme, mi corriente de conciencia, que es lo que se llama Santana en sánscrito, o Gyun, o Sengyun en tibetano, no es la misma que los demás. Entonces, si en mi corriente de conciencia yo me realizo, los otros no se realizan, pero si mi corriente de conciencia no está madura, yo no puedo tener una primera vivencia del Rigpa. Entonces, también depende de esto, también indica esto, que yo tengo que madurar para poder tener la primera vivencia del Rigpa, que es lo que se llama introducción directa en el Dzogchen. Y quizá el segundo sentido, de manera más específica, entonces este término se refiere al descubrir el Rigpa en la propia práctica, uno sentado en su meditación y no cuando está con un maestro que le indica la naturaleza de la mente y que le da la introducción directa. Entonces, no tiene nada que ver con esta interpretación equivocada que ha hecho alguna gente, según la cual el Rigpa es individual. Esto está negado por los textos, por los más grandes maestros, como es el caso aquí del tercer karma. Entonces, los tantras del Zen aclaran de una manera indudable también que hay una sola capacidad cognitiva que se manifiesta como muchas corrientes de conciencia, pero que es mucha. Y por lo tanto, no hay muchas naturalezas de la mente. Bien, entonces vamos a los tres aspectos de la base, que son esencia, modo tibetano, naturaleza y energía. Empecemos con la esencia. La esencia es vacuidad. ¿Qué significa vacuidad en este caso? Hay muchos sentidos de vacuidad en el budismo y es complicado, no podemos considerarlos todos aquí. El primer sentido, si ilustramos la naturaleza de la mente como un espejo, en el cual la capacidad reflectante, que es la capacidad cognitiva nuestra, no está separada de los reflejos que se manifiestan en él, pero tampoco los reflejos son él, como dijimos antes. No hay dualidad, pero tampoco hay identidad entre el uno y el otro. Entonces, es el hecho de que como el espejo, o si tomáramos el ejemplo de una pantalla de computador, ordenador en España, como no hay una forma fija en ella, puede manifestar cualquier forma. Este sería el sentido de vacuidad allí. Esto sería ese aspecto esencia de la base. Luego, esto tiene unas implicaciones muy profundas también. Esto implica que todas las formas dependen del espejo o de la pantalla del ordenador, o sea, de la naturaleza de la mente para manifestarse. Y por lo tanto no son autoexistentes, porque son dependientes. Eso lo aclaró muy bien Jen Tsongkhapa, pero todo el budismo lo ha tenido claro, que el verdadero sentido de vacuidad es interdependencia, generación interdependiente. Entonces, como cogeneración interdependiente. Si dependen del espejo, si dependen de la naturaleza de la mente, no son sustanciales, son vacías. Entonces, ¿qué significa vacío en este ejemplo? En este segundo sentido. Si yo tomo el ejemplo de un vaso, este vaso está lleno de aire, pero yo digo que está vacío. ¿Por qué? Porque lo que yo espero es que
como agua o algún líquido. Entonces vacío significa que yo no encuentro lo que espero encontrar en algo. ¿Y qué es lo que yo espero encontrar en todas las cosas? Autoexistencia y sustancia. Entonces vacuidad es que no encuentro autoexistencia y sustancia. Pero esto es en un sentido relativo también, es que hay muchos sentidos de vacuidad. Entonces, por ejemplo, se habla de la verdad absoluta figurativa en el Mahayana, sobre todo en la escuela Madhyamaka, y la verdad absoluta no figurativa. La verdad absoluta figurativa es relativa. Es la presencia de la ausencia del modo de existencia que yo había captado en un objeto. Por ejemplo, yo experimento esto como siendo en sí mismo un vaso y separado en sí mismo de todo el resto, pero no lo es. Me doy cuenta de que no lo es. Entonces se me hace presente la ausencia del modo de existencia que yo había percibido en él. Como cuando yo me meto las manos en el bolsillo y me doy cuenta que me robaron la cartera. Estaba ausente, pero yo no me daba cuenta. En lo que me meto las manos en el bolsillo se hace presente su ausencia. Eso es relativo todavía, pero esto es implicado por el hecho de que todo depende de la naturaleza de la mente para manifestarse. Entonces hay otros dos sentidos de vacuidad acá, que serían el Shekton también, y el sentido de verdad absoluta no figurativa, pero no nos metamos en eso porque se nos va a ir el tiempo en algo que no es Sochen. Y aquí tenemos que explicar completamente lo más que podamos el Sochen. Por lo menos una de las series de enseñanzas del Sochen. Bien. El segundo aspecto de la base es naturaleza. En términos del espejo sería su reflectividad, la capacidad de reflejar. Y en términos de la pantalla de computadora o de ordenador sería su luminosidad. En ambos casos es aquello que permite que se manifieste en forma. Y finalmente, energía es la no obstrucción en la manifestación y una manifestación constante por medio de esa no obstrucción. Y esto incluye lo manifiesto, como nos lo va a demostrar el hecho de que hay tres formas de manifestación de la energía. Si lo manifiesto no fuera parte de la energía, no habría tres formas de manifestación de la energía. ¿Por qué? Porque lo manifestado no sería parte de la energía. Y si hay tres formas de manifestación es porque lo manifiesto es parte de la energía. Me refiero a esto porque ha habido también, conceptualmente, ha habido algunos maestros que han dicho que no, que la energía no comprende lo que se manifiesta y que ni siquiera comprende el flujo de manifestación, sino meramente la no obstrucción de la base que permite que todo se manifieste. Pero entonces caeríamos en un dualismo, porque todo el mundo manifiesto estaría fuera de la base y ya habríamos roto con todo el concepto de base, sendero y fruto del Sochen. Los maestros que han dicho esto, hay que tener cuidado porque maestros muy realizados que no han implicado esto, sino que ha sido una mala interpretación. Esto es una forma de dar una instrucción que es tradicional, ¿no? Es cuando yo capto la no obstrucción de la base, cuando me doy cuenta de lo que es su energía. Pero esto es muy distinto de pensar que entonces la energía es solo la no obstrucción y la manifestación no está comprendida dentro de ella. Bien. Entonces, en el Dzogchen hay tres series de enseñanzas y no nos va a dar tiempo de considerarlas todas. Nos vamos a concentrar en la serie suprema, que es la serie de Upadeshamarga, serie de enseñanzas orales secretas, el Mengampe en tibetano. Y esta serie de enseñanzas secretas se distingue entre tres formas de manifestación de la energía. ¿Por qué en particular en esta serie? Porque esta serie es la que hace uso de ellas. Otras series de enseñanzas Dzogchen, incluso, sobre todo el Zen, no hace uso de la segunda forma de manifestación de la energía. Por lo tanto, no le interesa esto, es irrelevante para ella. Bien. Entonces, la primera forma de manifestación de la energía es la energía tánica, que no se percibe a través de los sentidos y no tiene una clara dimensionalidad, sobre todo en términos de espacialidad, y se limita a los fenómenos que consideramos como mentales, o sea, pensamientos, memorias, imaginación, fantasías. Todo esto son manifestaciones de la energía tánica.
Ahora bien, una vez que la tercera forma de manifestación de la energía, que es la Accel, todavía no hemos explicado ni siquiera la segunda, pero bueno, es lo que se manifiesta como un mundo externo, una dimensión externa. Cuando ella se manifiesta, entonces parece que la energía Dan fue una dimensión interna del individuo. O sea que todo lo que es la dimensión mental de pensamientos, memorias, imaginación, fantasías, estuviese en una dimensión externa y el mundo estuviese en una dimensión externa. Eso es una vez que se manifiesta la energía Accel. La segunda, bueno, el símbolo de la energía Dan es la bola de cristal. ¿Por qué? Porque si yo pongo una bola de cristal acá, sobre este escritorio, todo lo que está en esta habitación se va a reflejar dentro de ella, pero de una manera pálida y apagada. De la misma manera, si yo cierro los ojos ahora, yo puedo reconstruir todo lo que está en la habitación en esa dimensión interna, pero de una manera pálida y apagada. Entonces, esto es un ejemplo. Al mismo tiempo, la bola de cristal, como es una esfera, representa el Dharmakaya, que es lo que no tiene esquinas, donde las esquinas representan los límites, y los límites son los conceptos, porque todo concepto excluye algo, se define por contraste con algo. Entonces, el Dharmakaya es aquello que está totalmente más allá de los conceptos y en lo que los conceptos se liberan automáticamente cuando él se manifiesta. Bien, la energía Rolpa no la vamos a describir ahorita, sino un poco más adelante, porque no nos es relevante ahorita, no va a ser relevante más adelante, pero basta decir que tiene una dimensionalidad diferente a la del mundo físico, de la energía Accel, que es la tercera, que es inconcebible y absolutamente asombrosa para quienes estamos acostumbrados a la del mundo físico, y tiene la característica de no permitir que se consolide la dualidad del sujeto y el objeto. El símbolo de ella es el espejo, porque en el espejo no hay dualidad o separación entre el principio reflejante y lo reflejado, pero también porque ilustra las dos sabidurías del Sambhogakaya, que es la verdadera condición de la energía Rolpa, que se considerará más adelante, ¿no? Vamos a dejar eso para después. Por último, la energía Accel, que es la energía proyectiva, que tiene la dimensionalidad del mundo físico y que se experimenta como una dimensión externa, cuya manifestación paradigmática es el mundo físico en sus dimensiones intermedias, o sea, no es la dimensión subatómica, que también es una dimensionalidad inconcebible, como lo demuestran los experimentos de la física cuántica y más recientes experimentos de Alan Speck en la Universidad de París Sur en el 82, etc. En la cual dos entes no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Vamos entonces con los tres calles del sendero ahora. Hay una explicación análoga a los tres calles de la base, en la cual el Dharmakaya es el descubrimiento o la desocultación de la vacuidad de la base, que ya explicamos lo que era en términos del espejo y de la pantalla. El Sambhogakaya es el descubrimiento o la desocultación de la claridad o luminosidad de la base. El Nirmanakaya es el descubrimiento o la desocultación del carácter inobstruido y de la manifestación constante de la base, y es la verdadera condición de lo manifiesto. Pero aquí vamos a explicar esto en términos de las tres formas de manifestación de la energía, que son lo que es relevante para el Upadesha de la serie de instrucciones orales secretas. Entonces, el Dharmakaya es el descubrimiento o la desocultación de la verdadera condición de los fenómenos de la energía Dan, o sea, los fenómenos mentales. El Sambhogakaya es el descubrimiento o la desocultación de la verdadera condición de la energía Rolpa, que son visiones luminosas que no llegamos a discutir todavía, pero que ahora sí vamos a explicar más adelante. Y el Nirmanakaya es el descubrimiento o la desocultación de la verdadera condición de la energía Accel del mundo físico. ¿Ve? Pero antes de pasar a explicar esto, deberíamos detenernos un instante en los tres aspectos que tiene que tener todo sendero budista, que también están relacionados con los tres calles, y también van en un orden, Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya, que es contrario al orden que tienen los kayas en el tantrismo. En el tantrismo se dice que uno descubre primero el Nirmanakaya
después el Sambhogakaya, después el Dharmakaya y finalmente el Svabhavikaya. Aquí lo orden al revés. ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar. Entonces, todo sendero y vehículo budista tiene que tener tres aspectos, que son Tawa, que en todos los senderos menos el Dzogchen es un punto de vista intelectual, una concepción del mundo, una visión del mundo, cosmovisión. En el Theravada, por ejemplo, y en general en el Hinayana, tenemos que los entes físicos están constituidos por partículas infinitesimales, o sea que no ocupan espacio alguno y que se consideran que existen de manera absoluta. Y la mente está constituida por una sucesión de instantes de conciencia que no tienen duración alguna, pero que también se considera que existen de manera absoluta. Esto implica que a pesar de que se dice que todos los fenómenos carecen de sí mismos sustancia, también en el canon Pali, también en el Hinayana, sin embargo, se está implicando que estos fenómenos, estas partículas infinitesimales, estos instantes de conciencia, son sustanciales porque no dependen de nada para ser lo que son. Existen de manera absoluta y la manera de existir de manera absoluta no depender de nada para ser lo que son. Entonces no es una existencia relativa a algo. Entonces tenemos aquí un problema. El Mahayana, por ejemplo, sobre todo la escuela Madhyamaka, no existe nada sustancial, ni en el individuo, ni en los fenómenos que carecen de conciencia. Entonces, cada sendero o vehículo tiene su propio punto de vista intelectual. Pero el Dzogchen no es así. En el Dzogchen es tan evidente que, o sea, parte de la vivencia de la verdadera condición de la base y no condesciende al individuo que no tiene la capacidad para aprender directamente esa verdadera condición. Entonces no cae en las explicaciones conceptuales, sino que simplemente el punto de vista, el Tawa, es la visión directa de la verdadera condición de la base más allá de toda interpretación conceptual. En eso rompe totalmente con todos los demás senderos del budismo, que siempre el punto de vista, el Tawa, un punto de vista intelectual. Aquí el Tawa es una visión directa más allá de todo concepto, de toda dualidad sujeto-objeto. Y esto sucede en el estado que se conoce como Rigpa, Vidya, que es aquello que es ocultado y distorsionado por el Maharipa, que es la Vidya. Y por esto yo lo traduzco en este contexto como visión y no como punto de vista. Visión. Después el Gompa, en todos los senderos y vehículos, es una meditación que es realizada a través de la intencionalidad de la mente. Y por lo tanto sostiene la dualidad del sujeto y el objeto, que es el segundo tipo de la Vidya. Por ejemplo, el Satipatthana, yo estoy siempre consciente de todo lo que estoy haciendo y de todo aquello con lo que me estoy enfrentando, con lo que estoy percibiendo, y no pierdo conciencia. Tengo que mantener la intencionalidad de la mente constantemente. Eso sostiene el dualismo. En el Mahayana, también práctica de Shamatha, tengo un objeto y tengo que no reaccionar ante el objeto a través de técnicas. En el tantrismo, transformo mi visión, visualizo deidades. Siempre estoy trabajando con la intencionalidad de la mente y creando algo sánscrito, algo que es producido, creado, intencional, condicionado por lo tanto, y puede ser compuesto también. Bien. Entonces, ¿qué es el Gompa en el Dzogchen? Chogyam Trungpa lo traduce como contemplación, aunque no haya veces que contempla una contemplación y algo que es contemplado. Pero otra palabra que usa, las palabras nunca nos dan, ninguna palabra se adapta a la verdadera condición. Por eso se dice, no puede ser ilustrada, por ejemplo, ni explicada con palabras. Por supuesto, ni entendida con conceptos. Por esto el Tawa es así, una vivencia directa y no una explicación. Lo mismo pasa con el Gompa, entonces. Es permanecer en el Tawa durante una sesión de contemplación, una sesión de práctica, un tum se llama esto. Y, sin embargo, la base
no es solo esencia, que va cuidado. La base también tiene naturaleza y energía. Y energía es manifestación constante. O sea que los pensamientos van a estar surgiendo de todas maneras. Y si los pensamientos van a estar surgiendo, ¿cómo lo mantengo yo en el agua? Si cada vez que surge un pensamiento, la Biblia hace que me hipnotice con su contenido y caiga en el dualismo y tome el contenido como algo que existe de manera verdadera, que es, pero hay una manera. Si ya yo he tenido la introducción directa, que es el Tawa, la visión directa de la verdadera condición, entonces cuando se manifiesta el pensamiento, ya yo he descubierto que la verdadera condición de la energía Dharma es el Dharmakaya. Cada vez que se manifiesta un pensamiento, aprehendo la verdadera condición del pensamiento, se manifiesta el Dharmakaya, y el Dharmakaya no tiene dualidad sujeto-objeto, y es como una perla mani que puede reflejar todo lo que en ella se refleje sin que nada se le adhiera. Por lo tanto, los pensamientos se liberan por sí solos. Y esto es lo que se llama la liberación espontánea del Dzogchen. Esto lo vamos a volver a explicar más adelante cuando hablemos del Tekchö. Entonces, en otras palabras, el Dharmakaya es una gnosis todo liberadora. En tibetano hay un término que es Chik-she Kundrul. Chik es uno, She es gnosis, gnosis única. Kun es todo y Drul es liberar. Chik-she Kundrul significa gnosis única, todo liberadora. O sea que cuando se manifiesta esa gnosis, todo lo que esté manifiesto se libera. Se rompe la dualidad del sujeto y del objeto, los pensamientos